Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con dos estudiosos del crimen organizado transnacional y los efectos que tiene este gran flagelo mundial en la democracia. Así es que antes de irnos con nuestros invitados, que es Carlos Rangel, él es experto en políticas económicas, y también tenemos a Beatriz de Rangel. Ella es directora del Instituto Interamericano por la Democracia, que tiene sede en Miami y que se dedica justamente a discutir estos temas. Ellos han realizado un estudio sobre el crimen organizado transnacional y la democracia, la influencia que tiene este flagelo, como les digo, en varios países de la región. Vamos a conversar sobre todos los detalles de esa investigación que ellos han realizado y que se tomaron 2 años aproximadamente para concluirla. Y antes de irnos con ellos, les pido que por favor se activen en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios, opiniones, y si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like. También quiero aprovechar para agradecerle a todos los suscriptores de nuestra cuenta patreon.com/Venezuela Política. Muchísimas gracias por su soporte, por su apoyo y por su estímulo a que sigamos creando contenido sin filtros para ustedes. Bienvenidos, un gran placer tenerlos a los dos en Sin Filtros. Pues mira, nosotros encantados de compartir contigo este espacio. El periodismo que tú estás haciendo es un periodismo que está haciendo huella. Muchísimas gracias, de verdad. La idea es llevarle a la gente información sin filtros, sin manipulación, que la gente tome sus propias conclusiones, sus propias recomendaciones y decisiones a raíz del conocimiento de la realidad sin filtros. Primeramente, primero nos vamos con Beatriz y después con Carlos. Cuéntenos de qué se trata este trabajo y cuál es el alcance que tiene o que busca tener, no solamente ya en el contexto de América Latina, sino también acá en los Estados Unidos. Mira, Maybor, hace aproximadamente 3 años, cuando estábamos reunidos en junta directiva en el instituto, hicimos una revisión para nuestro fondo editorial de todas las publicaciones que había sobre el tema del crimen organizado transnacional. Y pensamos que habían unas carencias en lo que era la comprensión del fenómeno y las maneras como confrontarlo. Entonces, en ese momento, la junta directiva, nuestro presidente en ese momento era Maurice Perret. Maurice dijo, ¿por qué no hacemos una investigación nosotros que llene esos vacíos de los otros trabajos? Hay unos trabajos muy buenos en Foreign Policy, en Foreign Affairs, en una cantidad, inclusive en The Atlantic han publicado algunos ensayos cortos, pero hay demasiados vacíos desde el punto de vista histórico y sobre todo desde el punto de vista de qué instrumentos sirven y cuáles no a la hora de combatir el crimen organizado transnacional. Entonces emprendimos esa investigación de 2 años, nos fuimos con el contexto histórico. Cuando empezamos a estudiar los orígenes del crimen organizado transnacional, esto nos llevó hasta la Ruta de la Seda y vimos cómo en las diferentes épocas del cambio económico mundial, este fenómeno se ha agudizado como consecuencia de algo que sucede siempre que hay cambios importantes en la economía, que es que el marco institucional que supuestamente regula y supervisa la economía es producto de un proceso muy complejo de negociaciones entre individuos que se llama pacto social. La economía no obedece a ningún pacto social, sino obedece a algunos criterios transaccionales. ¿Qué hace falta aquí? Si lo tengo yo, te lo vendo y te lo llevo. Entonces, la economía cuando se mueve rápidamente y cambia de eje, el marco institucional deja de ser eficiente en la gestión de la dimensión económica. Y ahí se crean una cantidad de áreas grises que son aprovechadas por aquellos grupos que han existido toda la vida, cuyo interés es realizar acciones ilícitas o crímenes para provecho propio. Y eso es lo que es el crimen organizado transnacional. Existe, como te digo, pudimos identificar instancias en la Ruta de la Seda. Ha existido hasta ahora, pero lo importante no es cómo existe y cómo surge, sino cómo lo combates.
Y eso nos lleva, y yo sí prefiero que Carlos hable de eso, a los instrumentos que identificamos para combatirlo de manera efectiva. Bueno, ¿me oyen? Sí, adelante, Carlos. Ok, profundizando un poco en lo que decía Beatriz, hay que entender que el desarrollo de la globalización ha sido tan espectacular que todas las instituciones no han logrado capturar el fenómeno del crimen transnacional organizado. Por lo mismo que decía Beatriz, que simplemente está atrasado el desarrollo institucional al desarrollo del mercado, al desarrollo del mercado global. Efectivamente, eso se puede ver claramente en varios de los factores que identificamos. Primero, cuando no existe, cuando existen territorios básicamente sin ley, porque la jurisdicción no alcanza a ellos, como en los casos de la Ruta de la Seda, que todavía no había ni siquiera formación de países en muchos sectores, o hoy en día zonas básicamente sin ley y ni jurisdicción territorial por algún gobierno centralizado ocupado de mantener la ley, como existe en zonas de Colombia, zonas del Amazonas, zonas de Venezuela y por supuesto en muchas zonas de África y otras regiones del mundo. Eso es un primer factor. Segundo factor es el desarrollo tecnológico, que ha permitido de alguna manera acelerar las transacciones de todo tipo y por supuesto las transacciones ilegales, porque es una oportunidad de mercado que han encontrado muchos factores de poblaciones desfavorecidos en cierto sentido. Ese era otro. Habían otros dos más. Si me ayudas, Beatriz, aquí, la jurisdicción, la tecnología y, bueno, por supuesto, el desarrollo económico de la globalización. Esos eran los tres principales. Esos son básicamente, pero también existen los conceptos errados desde el punto de vista político, por ejemplo, la soberanía. Hoy en día, cuando tú tienes un proceso de globalización, cuando la economía ya no está circunscrita a un terreno, al terreno de un país, perdón, sino que un solo producto se hace en diferentes países porque diferentes instancias del proceso productivo están localizadas en diferentes países. Cuando tú tienes un sistema de comunicaciones casi que lleva la información de manera instantánea y cuando tienes un sistema de transporte que en cuestión de horas traslada a una persona de un extremo al otro del globo terráqueo, tú tienes que revisar el concepto de la soberanía, porque estamos todavía atados a un concepto de soberanía completamente anacrónico, que es el concepto que heredamos de Jean Baudouin, que de la época de cuando los países decidieron entrar en un sistema organizado de Estados-nación, conocido como el sistema de Westfalia. Eso fue en el siglo XVII. Entonces, ese es el concepto de soberanía que hemos venido manejando hasta ahora, y ese concepto de soberanía impide que a los criminales se los pueda de verdad perseguir hasta sus últimas consecuencias. Porque ¿qué es lo que hacen? Ellos van a países como Somalia, como Venezuela, y lo tenemos que decir lamentablemente, como el Congo, como Angola, como inclusive Haití, es otro país que no controla su territorio y donde el crimen organizado transnacional se esconde. O sea, lo usa. Hay una expresión que yo no sé si la gente de la audiencia que no es venezolana la va a entender, pero es una expresión venezolana que dice, se enguarimban. O sea, ellos se meten en una área de protección, que en Venezuela lo denominan popularmente guarimba, y ahí se protegen. Entonces, ¿qué pasa? Ese Estado que tiene una fibra institucional débil, que está penetrado por estos intereses, porque estos intereses tienen muchísimo dinero, y entonces pueden comprar jueces, pueden comprar presidentes, pueden comprar ministros, pueden comprar lo que quieran. Para darte una idea de cuán grave es la situación y cuántos recursos tiene el crimen organizado transnacional hoy en día, cuando se adopta la Convención de las Naciones Unidas
contra el crimen organizado transnacional en la ciudad de Palermo en el año 2000, el total de dinero que manejaba el crimen organizado transnacional en el mundo era $1 billón. Para el año 2010, ya eso eran 10 billones de dólares. Y acaban de llegar al $1 trillón. Entonces, unas organizaciones que disponen de $1 trillón pueden penetrar cualquier sistema de gobierno en el mundo. Entonces, ellos se anidan en estos países y entonces, como hay el concepto de soberanía, si lo juzgan en un país A por delitos que han cometido en ese país A, ellos se van para el país B, que es el que le da cobijo, y desde ahí pagan jueces, pagan. Un caso clarísimo de esto es, por ejemplo, lo que está pasando en Cabo Verde. En Cabo Verde está detenido un señor que se llama Alex Saab. El señor Alex Saab fue detenido por las autoridades de Cabo Verde en cumplimiento de un mandato de la Interpol. Y lo cual significaba que la Interpol, como todos sabemos, no actúa si no tiene una orden judicial. Y esas órdenes judiciales las piden cortes, o sea, juzgados. El señor fue detenido con todos los... Y Estados Unidos está pidiendo extradición porque el señor obviamente ha sido juzgado en Estados Unidos por crímenes de lavado de dinero, de lavado de dinero, de ocultación de bienes y legitimación de activos. Todo eso, bueno, evasión de impuestos, entre otras cosas también. Y entonces el señor está siendo juzgado por eso y no ha sido posible con una orden de arresto de Estados Unidos que Cabo Verde y la petición de extradición formal que Cabo Verde lo entregue. ¿Por qué? Porque claro, los interesados en que el señor Saab nunca pueda declarar en un tribunal libre donde solamente se aplica la justicia, le han debido pagar a quién sabe cuántos funcionarios en el gobierno de Cabo Verde para que pongan trabas. También, por supuesto, hay unos abogados muy eficientes por el lado del señor Saab defendiéndolo, y esto puede durar años. Y eso es un caso que sabemos, que conocemos porque ustedes los periodistas lo han divulgado. Pero eso pasa todos los días en todas partes del mundo, sobre todo en países, en países donde el marco institucional es débil y es donde el crimen organizado se esconde, porque ellos tienen dos formas. Ellos en algunos, hay países donde perpetran los delitos. Por ejemplo, en Estados Unidos ellos traen droga y la venden en Estados Unidos, lo cual es un delito federal. Y es un delito de lesa humanidad porque crean adicción y porque crean una cantidad de problemas sucedáneos de violencia doméstica, de violencia en las barriadas de bajos recursos de todos los países del mundo. Entonces, ahí perpetran el crimen. Pero hay países que ellos los tienen como base de operaciones. En esos países que son base de operaciones, ellos no perpetran crímenes, pero sí tienen el sistema de inteligencia y tienen el sistema de logística, manejan la logística para la perpetración de los delitos. En América Latina, en los años 50, por ejemplo, nosotros solamente teníamos una base de operaciones del crimen organizado transnacional, y esa era Ciudad del Este, que queda en la frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Hoy en día tenemos aproximadamente 20 de esas pequeñas ciudades del este, porque todo el camino que va desde Colombia hasta la frontera de México por el Pacífico y por el Atlántico está lleno de pequeñas ciudades donde el crimen organizado se refugia. En Venezuela también han tomado el camino de establecer tanto bases de operaciones como la perpetración de delitos, que son la distribución de drogas para el resto del mundo, el ecocidio que están cometiendo en el sur de Venezuela, extrayendo el oro y vendiéndolo, colocándolo en el mercado a través de Turquía y de países que son aliados dentro del contexto internacional. Entonces la situación es grave y se requiere de atención de todos los países.
Y eso comienza por revisar el concepto de soberanía. ¿Estás oyendo? Carlos, ¿querías agregar algo sobre el tema de Beatriz? Sí, elaborando sobre los puntos de Beatriz, hay que entender que el problema básico del crimen transnacional es básicamente, como ella bien lo dice, un problema de soberanía. Un problema de soberanía porque ocurre una organización respetable posiblemente en un territorio, está haciendo crímenes en otro territorio, ¿no? Y entonces el problema es que el problema de jurisdicción para el otro territorio reside en que solamente los operativos fácilmente reemplazables en su territorio son los que puede capturar, mientras que el cerebro central en el territorio fuera de su jurisdicción simplemente manipula las redes de narcotráfico o de tráfico de personas o de contrabandos o de todo tipo de criminalidad. Un punto adicional al cual se refería también Beatriz es el problema de la prohibición de productos y sustancias, sea mediante licencias que crean productos falsos y de contrabando, o licor, o por supuesto drogas. Todas esas barreras de mercado crean oportunidades para los elementos criminales que efectivamente entonces, estando en múltiples territorios con distintas jurisdicciones, logran ejecutar crímenes que son básicamente para provecho propio y financiero. Ahora, la distinción es importante porque lo que no hemos hablado es acerca de los crímenes que son básicamente con fines ideológicos versus crímenes que son con fines financieros. Eso lo detallamos bastante en nuestro paper, porque hoy en día sí existe a nivel mundial una estructura jurídica para los crímenes basados en persiguiendo objetivos ideológicos, que básicamente es el terrorismo. Pero no existe un marco equivalente para los crímenes basados en beneficio financiero, que es lo que estamos hablando en este momento: contrabando de drogas, contrabando de personas, y tráfico de armas, etcétera. Sí hemos propuesto algunas medidas, que se puede decir, para tratar de empezar a analizar este asunto y hacerlo equivalente a lo que llaman el Right to Protect, el R2P, que está frecuentemente mencionado para intervenir de alguna manera en países criminalizados. Pero como el Right to Protect básicamente se dedica a tratar de evitar genocidios, que son los crímenes con fines ideológicos, todavía no existe el mecanismo financiero y jurídico para utilizarlo para crímenes financieros o con fines financieros. Esto indica, y quiero que nos vayamos a estudiar el fenómeno que se vive, por ejemplo, en Venezuela, pero que también está presente en Bolivia, en Nicaragua y otros países de la región, en los que hay una alianza ya estratégica y que incluye el aspecto ideológico entre el crimen organizado transnacional y el poder político. Las élites políticas se alían directamente al crimen organizado para permanecer en el poder. En el caso de Venezuela, por ejemplo, tenemos muy claro, hay algunos que no quieren entender o no son capaces de entender, todavía no lo sabemos perfectamente, pero hay otras personas que están entendiendo claramente que en Venezuela hay una alianza estratégica, ya no solamente con los grupos de crimen organizado domésticos, sino los que están fuera de la frontera, tocando a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que se presentan como un partido político, que aspiran el poder ya por la vía pacífica, pero también siguen funcionando como una organización transnacional que se dedica al cultivo y al tráfico de drogas, principalmente de la cocaína y de la marihuana, pero también el ELN. Y hay otros grupos que tienen presencia y que tienen alianzas estratégicas con el régimen de Nicolás Maduro, como por ejemplo Hezbollah, Hamas, ETA y otras organizaciones que
operan bajo el amparo de la estructura que ha quedado del Estado venezolano, trastocado por todo este proceso que se ha vivido en los últimos 20 años, pero que aún está allí, y particularmente con las Fuerzas Armadas de Venezuela. Entonces vamos a tocar esta alianza, la hemos visto con un deseo de desarrollo en buena parte de los países de América Latina. Nos vamos a Bolivia, donde está pujante esa acción ya con la vuelta del fin de Evo Morales al poder, de Luis Arce, pero también en Nicaragua lo observamos, en Cuba y en otras naciones del continente. Mira, yo diría, yo haría las siguientes acotaciones. Uno, el problema reside en que en el ámbito penal no existe la misma jurisdicción que existe en el ámbito de los derechos humanos. O sea, tú tienes una legislación internacional de protección de los derechos humanos que no prescribe. Es internacional porque traspasa las barreras, o sea, es transnacional realmente. Ni prescribe, es transnacional, y además es una legislación que se aplica a todas las instancias del gobierno, desde el que planeó desde que el planeó la acción de violación de derechos humanos hasta el que la ejecutó. Entonces, este tipo, ese mismo pensamiento, ese mismo concepto debía privar en lo que es la jurisdicción penal internacional. Ahora bien, la alianza entre los grupos radicales de izquierda, como se han denominado ellos en el mundo, que son casi todos splinters de toda aquella corriente marxista revolucionaria que iniciara el Che Guevara, todos estos grupos han terminado aliados con el crimen, pero son alianzas distintas. Yo diría que la más antigua y la de mayor solera, si se puede hablar de algo en una cosa tan espantosa como es esta, es la latinoamericana. Porque en América Latina esta alianza empieza realmente en Bolivia, cuando se empieza a producir la coca, y la coca se convierte en cocaína, y la cocaína se empieza a colocar en Estados Unidos, y entonces empieza Bolivia a volverse el productor mundial de coca para la fabricación de cocaína, y empiezan a penetrar los dueños del negocio, el gobierno, hasta un punto que se hace una simbiosis donde tú no sabes realmente con qué interés estás hablando, si estás hablando directamente con quienes transan la droga o si estás hablando con el presidente de la República, porque es uno y lo mismo. Entonces, eso ocurrió en Bolivia, y de hecho hubo una cantidad de golpes de Estado, todos financiados por intereses del narcotráfico. Cuando viene después la crisis de la Unión Soviética, que la Unión Soviética colapsa, entonces los cubanos entran en el negocio, porque hacen un acuerdo con el famoso periodo especial, que no tenían ni para pagar los frijoles que tenían que comprar a los días siguientes, y entonces deciden hacer un acuerdo con los cárteles de la droga para permitirle operaciones de transbordo, porque además en ese momento había pasado algo muy interesante, que era que el presidente Reagan en los Estados Unidos había dicho: se acabó esto de que unos intereses criminales están controlando el Caribe. Entonces dotaron a la Guardia Marina Americana de suficientes recursos para operaciones de inteligencia, para ayudar a los gobiernos de las islas a detectar los transshipments de droga, y así habían logrado sacar al Caribe del teatro de los acontecimientos criminales. Entonces, Cuba en ese momento se volvió como una plataforma importantísima. Es cuando entran en el acuerdo con el señor Roberto Suárez, que era el jefe y el que hablaba por todos los carteles. El señor Roberto Suárez, eso está documentado en un libro de su esposa que se llama Aida Levy, que lo escribió, se llama El Rey de la Coca,
y en ese libro ella relata cómo llegaron a Cuba, cómo se reunieron con los hermanos Castro y con dos personas que ahora están muertas, que son el general Ochoa y el general de la Guardia. De ahí empieza entonces el modelo a copiarse y a repartirse en todos los países donde hay influencia ideológica de Cuba. Pero yo sí diría que lo de Bolivia fue el primogénito. La alianza entre el Estado y los intereses del crimen organizado transnacional empezó en Bolivia. Después siguió Cuba. Cuba lo ha regado en todos los países donde tiene influencia. En Venezuela, además, tuvo otro ímpetu, que fue cuando el presidente Chávez decide aceptar que la FARC se venga para Venezuela y cree unos cuarteles generales en Venezuela. Los señores de la FARC tenían muchísimos años traficando con drogas y ellos se vienen con sus efectivos, pero también se vienen con el negocio y empiezan a desarrollar el negocio ya desde el territorio venezolano. Entonces ahí ya se empieza a penetrar las Fuerzas Armadas venezolanas y todos los estamentos de observancia de la ley, hasta que el país por dentro queda completamente penetrado por esos intereses. Esos intereses se han movido ahora hacia otras fuentes de ingreso. Todos sabemos que en esta economía post-COVID-19, los metales preciosos como el oro y el coltán, que no es un metal precioso, pero que es un metal esencial para la industria de la electrónica, tienen un valor muy grande. Entonces, esas mafias son las que están explotando esos recursos naturales en Venezuela. Y yo me atrevería a decir que en otros países de América Latina donde todavía no han sido detectados, porque en Venezuela han sido detectados porque es tan escabroso, es de unas dimensiones tan grandes. La manera como están perpetrando los crímenes, que es imposible ocultarlos de ninguna manera. Tú viajas en un avión de línea comercial entre Caracas y Quito, y cuando vas por el aire estás viendo los huecos horrorosos en la selva amazónica, producto de esta extracción criminal de los recursos naturales de Venezuela. Pero para mí que eso está ocurriendo en otras partes y que esos incendios que pasaron en Brasil y que pasaron en Bolivia de la selva amazónica no fueron un accidente. Sí, Carlos, no sé si tienes algo que agregar. Sí, bueno, el recuento que hace Beatriz está muy claro, que la alianza entre el crimen transnacional organizado y sus redes de tráfico generalizado, sea de minerales, sea de drogas o sea de personas, con gobiernos, es una alianza de conveniencia y no ideológica. Lo que hace de esos gobiernos básicamente unos gobiernos criminales. Yo no creo que haya manera de discutir que el gobierno de Venezuela no está simplemente tomado por una banda criminal, que ellos lo que están es aprovechándose de todas las redes de tráfico internacional, sea de los minerales del coltán, del oro, de los diamantes, del uranio inclusive, y por supuesto como puntos de origen y de transporte de drogas. Eso es una actividad criminal sancionada por el gobierno y por todas sus pandillas, que básicamente el gobierno es la cabecilla central que está coordinando la protección de toda esta serie de pandillas especializadas, pues sea en ese tipo de contrabando o contrabando hacia el país de alimentos y de gasolina y de otros bienes esenciales para la población, en lo que no se puede describir sino como otro crimen básicamente que está perpetrando el gobierno contra la población del país. Y medicina, por supuesto, también. Hay otro elemento importante, ¿no? Y Beatriz lo hablaba, y es la economía post-COVID. Es una economía con una estructura del sistema de producción fracturado,
muchos países en base a esa crisis post-COVID han empezado a tener problemas de gobernabilidad porque son incapaces de dar respuestas a una población que necesita no solamente los servicios que el Estado en algunos países no puede dar, sino que también tiene el problema de la necesidad de empleo y del hambre y la miseria de muchas poblaciones. Hemos recibido, y discúlpame Carlos para que ya te paso la palabra, informes que señalan que justamente grandes organizaciones del crimen organizado están aprovechando la vulnerabilidad de la economía post-COVID para lograr apoderarse de negocios legales, es decir, de legitimar ese dinero proveniente de la industria criminal. Lamentablemente para la democracia y para las sociedades honestas, esto está ocurriendo desde la Patagonia hasta Italia y España, donde se presenta el mismo fenómeno, es decir, que no solamente está radicado en el hemisferio, sino que está en otros países del planeta. ¿Cómo podemos observar esto? Se saca provecho al COVID. El COVID llegó como una bendición para el crimen organizado. El hecho de que la gente esté en casa y que esté prácticamente vedada de su libertad le ha permitido al crimen organizado avanzar a pasos agigantados en el logro de sus objetivos. Ahora escuchamos a Carlos y luego a Beatrice. Nuevamente, el control de las cadenas de suministro y el control territorial son básicos o funciones básicas que debería tener cualquier gobierno institucionalizado y que han colapsado pues con el COVID. El caso de Italia es fue muy connotado, pues, en donde en Nápoles, justamente, el nivel de protección y el nivel de suministro de medicinas y de alimentos, incluso a las personas aisladas y en cuarentena, fue básicamente tomado por la banda criminal allá, ¿cómo que se llama? No es la Cosa Nostra, es la Camorra en Nápoles. Eso está ocurriendo a nivel local y a nivel internacional, porque también el control simplemente de los containers que pasan de país a país también se ha deteriorado por toda esta crisis sanitaria que está ocurriendo a nivel mundial con la pandemia. No es un trabajo fácil y ciertamente es una debilidad de la institucionalidad ante las fuerzas de mercado, que fue el primer punto que dimos, que cuando hay unas transformaciones en los mercados, los actores ilícitos se aprovechan de ellas mucho más rápidamente que lo que puede la institucionalidad responder. Sí. Bueno, yo solamente añadiría, Maybor, que las nuevas generaciones que están en el poder, que están asumiendo las jefaturas de Estado de los países emergentes, de los mercados emergentes, tienen un reto delante de ellos impresionante, porque además de las secuelas económicas que está dejando el COVID, tienes este problema del crecimiento del crimen organizado transnacional, y entonces la única manera de resolver esto es intentando políticas públicas distintas a las del pasado. ¿A qué me refiero yo con eso de las políticas públicas distintas del pasado? En primer lugar, hay que regresar obviamente el concepto de soberanía, y eso es una tarea internacional. Además hay que internacionalizar varios criterios para que de verdad el contexto internacional sirva de salvaguarda a la integridad de los Estados-nación. ¿Cuáles son esos conceptos que se tienen que revisar? A mí me parece que, y eso lo proponemos en el trabajo, que toda esta lógica de las leyes RICO de los Estados Unidos deberían internacionalizarse, porque la mayoría de los países todavía tiene en su espacio judicial penal unos códigos
que son los que te definen el acto criminal, que son del siglo XIX y en el mejor de los casos de mediados del siglo XX. Pero es que hoy en día la manera, el modus operandi del crimen organizado ha cambiado y, y eso sería el delivery, pero también el concepto de cómo se planea y cómo se ejecuta una actividad criminal ha cambiado por completo. Entonces yo creo que hay que universalizar el concepto detrás de las leyes RICO, que es Racketeering, Influence, Corrupt Organizations, porque eso facilita la aprehensión de la gente y sobre todo la realización de los juicios. Eso es uno. Pero el otro concepto que también tienes que universalizar, a mi modo de ver, es el concepto de, para la jurisdicción penal, el hecho de que la jurisdicción penal no tenga fronteras, que sea retroactiva y que trascienda completamente los linderos de lo que es la soberanía como la hemos concebido hasta ahora. Y yo creo que finalmente también a la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico, contra el crimen organizado transnacional, debería dársele unos instrumentos mucho más eficientes para que se puedan ejecutar los planteamientos que ella misma hace en cuanto al crimen, a la contención del crimen organizado transnacional. Uno de ellos es, por ejemplo, fíjate que Estados Unidos invocó a esa convención para impedir que la FIFA siguiera siendo penetrada por los intereses del crimen organizado transnacional. Pero cuando tú la vas a invocar contra un Estado-nación, vamos a suponer, tú dices, mira, yo tengo demostrado que un país que se llama Banania es un país donde todo su gobierno es crimen organizado transnacional, ahí es donde se planean actividades terroristas, se planean lavado de dinero, se planea el tráfico de drogas, absolutamente todo. Entonces yo quiero intervenir en Banania porque está violando. Ah, no, para yo invocar la Convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional a un Estado-nación, yo tengo que ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y ahí se acabó el derecho, porque en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas las decisiones no se toman de acuerdo a derechos, se toman de acuerdo a los intereses geopolíticos de un conjunto de países que tienen la posibilidad de veto. Entonces, no importa cuáles son las pruebas, no importa qué es lo que tú vas a llevar al Consejo de Seguridad, si en ese momento a Rusia o a China o a Inglaterra o a Francia o a Estados Unidos le conviene que Banania siga operando, van a vetar cualquier intento de aplicación de la convención a un Estado-nación. Entonces, en este momento sí se puede aplicar a organizaciones como la FIFA, pero no se puede aplicar a Estados-nación. Y lo que estamos viendo es que en países como Haití, como el Congo, como Venezuela, las ciudades como Ciudad del Este, estos señores la manejan a su libre albedrío con protección. Mira, y peor, cerca de Estados Unidos, porque lo que pasó en México el año pasado fue realmente aterrador, que hubieran llegado a una población los tipos del crimen organizado, que la tomaran, la rodearan, paralizaran a la policía, al gobernador y a todas las autoridades y sacaran a un individuo que la policía estaba tratando de apresar. A mí me parece sinceramente que eso ya es una demostración palmaria que están en las puertas de Estados Unidos. Beatriz, y hay otra cosa importante que destacar en este asunto. La voluntad política es importante, pero hay una agenda internacional globalista que plantea justamente lo contrario a las observaciones que tú estás haciendo en el estudio y que serían las que es el deber ser.
las que deben ser. Pero se está planteando en el mundo justamente la eliminación de las fronteras. Uno ve desde las vocerías del Vaticano hasta los gobiernos que antes no nos hubiésemos podido imaginar que iban a apelar a el fin de esos estados-naciones para dejar al libre albedrío todo lo que son la parte de la frontera. Y esto obviamente va a beneficiar al crimen organizado, al igual que, por ejemplo, el tema de las criptomonedas, que ha sido una de las bendiciones más grandes que han logrado los carteles de la droga y las organizaciones criminales que se encargan justamente de la gran maquinaria de lavado de dinero proveniente de la industria criminal. Esto ha sido uno de los logros más grandes del crimen organizado transnacional, y en la medida en que se ha ido avanzando en todo lo que ha sido la digitalización y el uso de las tecnologías de avanzada para facilitar todo lo que es la parte de las transacciones internacionales, pero a la vez pareciera que para ayudar a toda esta criminalidad que tiene muchísimo dinero. De hecho, hay un estudio, Beatriz, que yo me imagino que ustedes lo vieron, y está justamente planteado por los agentes del FBI que estudiaron transacciones en los Estados Unidos, donde se dan a conocer unas cifras extrambóticas de dinero que fue lavado en los Estados Unidos por el sistema financiero de un país que tiene, se supone, las mejores leyes o las más avanzadas para evitar el lavado de dinero. Sin embargo, no lo han podido lograr en los términos que plantean las mismas leyes, porque pareciera que los que aplican la justicia y los que son agentes oficiales tienen más tiempo, requieren más tiempo para la aplicación de la ley para evitar que se cometan crímenes que los criminales como tal, que son muy ágiles para tomar decisiones, para cambiar rutas, para cambiar fichas y para aprovechar de todos los elementos que tienen las naciones, los estados-naciones, para conservar sus instituciones, pero ellos lo usan para lograr expandir su industria criminal. Sí, eso es cierto. Y ahí hay algo que tú has tocado de manera lateral, que es el tema del uso del sistema financiero. Porque yo creo que la gente no está muy clara todavía en el origen del tema de las sanciones. Las sanciones se crearon en este país con dos razones, en Estados Unidos, con dos razones. Una, hacer efectiva la legislación de los derechos humanos, es decir, cualquier persona que viole los derechos humanos se le niega el acceso al sistema financiero internacional porque su participación y beneficio a través del sistema financiero internacional simplemente lo que está es dándole una recompensa a una conducta absolutamente reñida con la ley. Bueno, pero el otro es, la otra razón es las personas que de una manera sistemática y voluntaria utilizan sus posiciones de poder para delinquir. Ese es el caso de, por ejemplo, muchísimos de los gobernantes, no solamente los de Venezuela, que creo que la mayoría están sancionados, pero también muchos de África, muchos de Asia. Entonces, Estados Unidos aplica esas sanciones. Y el resto de los países, algunos sí, algunos no, algunos con la misma eficacia que los Estados Unidos, otros sin la eficacia de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber una aplicación universal y pareja de esas sanciones, los criminales siempre encuentran huecos por donde salirse del régimen de sanciones. Un ejemplo, cuando Irán, antes de que hubiera el tratado ese que suscribieron las potencias de Occidente con Irán y que le suspendieron las sanciones, antes de eso Irán estaba sancionado, y porque estaba sancionado no podía concurrir al mercado internacional a vender su petróleo. De hecho, se creó un petróleo que era, se creó un programa dentro de las Naciones Unidas que era el intercambio del petróleo por comida para que el pueblo iraní no pasara hambre. Pero Irán estaba sancionado. ¿Pero qué hicieron? Los venezolanos crearon a través de Petróleos de Venezuela
compañías mixtas de capital venezolano-iraní, pero con mayoría de Venezuela, y burlaron las sanciones como quisieron. O sea, a través de PDVSA, Petróleo de Venezuela se utilizó como conducto para violar las sanciones internacionales durante cualquier periodo de tiempo, hasta que, por supuesto, los organismos de control de los Estados Unidos se dieron cuenta y le pusieron sanciones a Petróleo de Venezuela. Pero entonces ya no será Petróleo de Venezuela, pero habrá quién sabe qué otra compañía, de quién sabe qué otro país, en cualquier latitud, que haga lo mismo, y entonces ahora para burlar las sanciones que le están poniendo a Venezuela. De hecho, a mí me parece que no lo quisiera asegurar porque no tengo evidencia, pero me da la impresión, por todo lo que leo en las noticias, lo que publican ustedes, que sí siguen con muchísimo cuidado todo lo que ocurre en el área de el Caribe y Suramérica. Yo estoy casi convencida que esa cercanía con Turquía y esa cercanía con Rusia y esa cercanía con Irán oculta toda una cantidad de maneras para burlar las sanciones que Venezuela tiene. Porque yo quiero que a mí me expliquen cuáles son los intercambios económicos serios que puede tener Venezuela con Turquía o con Irán. Los dos producen petróleo, siempre fueron competidores internacionales. Eso no se explica de ninguna otra manera que no sea que estén haciendo alianzas con otros propósitos distintos a lo del intercambio económico, vamos a llamarlo normal. Definitivamente, Beatriz. En el caso de Irán, por ejemplo, ellos tienen el doble de años de experiencia en materia de sanciones. Yo recuerdo el año pasado donde en la ONU hubo una reunión del grupo de los 77, que entre los gremios de periodistas lo llamamos el grupo de los malos, y allí estaba Jorge Arreaza representando al régimen de Maduro, y desde afuera se oía que ellos estaban aprendiendo cómo violar las sanciones. Es decir, ese era el rumor que había. La clase era cómo violar las sanciones, el sistema de sanciones internacionales, no solamente de los Estados Unidos, sino de la Comunidad Europea. Y creo que lo han logrado porque en la medida en que se ha venido desarrollando todo este proceso, hemos visto cómo el régimen sigue haciendo lo que está prohibido por la comunidad internacional y sigue entrándole dinero proveniente de la industria criminal o de, justamente, porque hay que recordar que el crimen organizado transnacional incluye la venta y el tráfico ilegal de productos como el oro, como el titanio, como el uranio, etcétera. Y eso forma parte de esos acuerdos comerciales oscuros que la sociedad no conoce, pero que están en plena operación, también con Turquía, que como dice Beatriz, hay una serie de puntos de discusión sobre qué se puede comercializar con Turquía, tomando en cuenta que Turquía tiene también una amplia experiencia en esta materia, aunque por las últimas acciones que ha tomado hoy en día, pues luce mejor ante la comunidad internacional y particularmente ante Europa. En España también se le ha permitido al régimen violar las sanciones. Hay que recordar nada más y nada menos que, por ejemplo, la visita de Delcy Rodríguez a Madrid. Y así sucesivamente podemos establecer una lista enorme de personas que violan las sanciones, desde aquí mismo, desde los Estados Unidos, a través de empresas de fachada y de gente, conspiradores, que son capaces de ofrecerse para hacer negocios con el régimen de Maduro, independientemente de que tengan empresas en los Estados Unidos y que sean o residentes o ciudadanos de este país. Es decir, que parece que cada día la aplicación de la justicia está un poco más enredada. Y también el incremento de los niveles de impunidad a nivel internacional. No hablemos de el caso de Venezuela, porque realmente es risible cómo se pueda practicar la aplicación de la justicia en el régimen de Maduro. O, por ejemplo, lo que está pasando en Bolivia con el entrante gobierno de Luis Arce y todo lo que quedó
en los tribunales que está siendo eliminado. Preocupa mucho las acciones que se vayan a tomar, inclusive desde acá mismo, desde los Estados Unidos, en materia de eliminación de las sanciones al régimen de Maduro. Ya se está hablando sobre eso. Hay grupos de empresarios, particularmente los de Texas, que están empeñados en llevar a la Casa Blanca una petición ya formal con acuerdos, con líneas políticas para que se eliminen las sanciones y se les permita hacer negocios con el régimen de Maduro. Así que esto está por andar. Creo que la aplicación de la justicia va muchísimo más lenta, como lo habíamos planteado anteriormente, y los criminales van a una velocidad de rayo, y esto no hace sino que las sociedades se vean mucho más penetradas por este flagelo del crimen organizado. Les pregunto a ambos, no sé si Carlos tiene, que lo veo ahí muy calladito, si Carlos tiene algo que agregar al respecto, pero también es preocupante para el futuro del ciudadano común y corriente, del ciudadano de a pie, que se ve tocado directamente por el crimen organizado. No solamente a nivel de su seguridad y su integridad física, sino también por lo atractivo que resulta para las familias que están en pobreza extrema ser una pieza de recluta de las organizaciones criminales. He estado observando con tristeza, porque soy venezolana y amo a Venezuela, el hecho que está ocurriendo en muchas de las poblaciones fronterizas, pero también en lugares como Anzoátegui, por ejemplo, donde el crimen organizado toca ya no solamente a las niñas como muñecas de mafia, sino también a las personas que van a la universidad con mucho sacrificio, pero que ven en el crimen organizado el dinero fácil y sin importar los principios y la educación y el cobre que le va a hacer el crimen organizado si algún día cambia de parecer. Vemos como niños prefieren ir a un laboratorio a empacar cocaína que ir a la escuela, porque la diferencia radical que hay entre los ingresos provenientes de la industria criminal no se compara a lo que va a ocurrir si ellos concluyen esa escuela, van a la universidad y se gradúan en alguna profesión que sea útil, pero que en Venezuela es muy mal pagada. Entonces estamos frente a una cruda realidad, y es que el crimen organizado paga mejor que la sociedad, que la educación y que las instituciones. No sé, quiero escuchar las reflexiones al respecto. Bueno, déjame comentar varias cositas. Vamos a empezar por lo que comentaste acerca de lo que está ocurriendo en Anzoátegui, que es una situación muy trágica. Como bien lo dices, hay un laboratorio que se ha apoderado pues, de una región de Anzoátegui y está básicamente es el sustento de esa región. Y eso es un ejemplo de lo que estábamos hablando antes, acerca de los territorios débiles sin jurisdicción que utilizan estas mafias en cierto modo como elemento sustitutivo del gobierno para su protección, que utilizan sí la ley más fuerte y la ley de retribución de ojo por ojo y cosas por el estilo, pero representan un cierto nivel de casi cuasi legalidad o por lo menos orden institucional que no es el del gobierno, porque el gobierno ha básicamente soltado su capacidad para mantener el monopolio de la violencia, es decir, la represión policial en estos territorios, y mucho menos de su capacidad de desarrollarlos económicamente. Eso es una tragedia que no ocurre solamente en este territorio en Anzoátegui que estamos hablando, sino que ha ocurrido también en muchas zonas de Colombia y del Triángulo del Norte en Centroamérica, en donde estas organizaciones básicamente se constituyen en el sustituto de la institucionalidad requerida para mantener el orden y el desarrollo económico de la región, pero por supuesto con actividades ilegales. Actividades legales que muchas veces son ilegales por lo que hemos hablado anteriormente de la prohibición de ciertos productos y términos de tipos de transacción. Eso es un problema sumamente complejo que incluye no solamente la jurisdicción legal, sino el concepto
de la legalidad de lo que se está ocurriendo. Hay casos, por ejemplo, de Portugal o Oregon ahora, en donde las drogas tienen otro nivel de, las drogas de consumo psicotrópico tienen otro nivel de ¿cómo diría yo?, de legalidad que lo que ocurre en otros territorios, y que vamos a ver qué ocurre en estos territorios. Oregón, en los Estados Unidos y Portugal, se considera el consumo de drogas un problema de salud pública en vez de un problema de salud, perdón, un problema de legal, o sea, ¿cómo se llama? Ejercer leyes y represión policial. En vez de eso, es un problema de salud pública, al igual que ha sido durante muchos años el consumo de tabaco y de alcohol en muchos países. Eso es otra discusión completamente distinta. Pero quería regresar a un punto que tú mencionaste acerca de la usurpación de la soberanía por instituciones globales. Si estamos hablando de un problema global, hay que buscar una solución global. Y yo sé que la palabra globalista hoy en día es casi sinónima con bueno, toda una serie de fantasmas ideológicos que no queremos llegar, pero definitivamente el crimen organizado transnacional es un problema global que requiere unas soluciones coordinadas globalmente por naciones soberanas que permitan utilizar instrumentos globales para combatirlo. No es, y como claramente se demuestra en lo que hablaste acerca del grupo de los 77, hay conflictos e intereses de los que vamos a llamarlos, como lo llamaste tú, el grupo de los malos. Vamos a decir que hay un grupo de los buenos, que de alguna manera tienen que reflejar el nivel de la escala del problema. Entonces no va a ser un país con su propia solución la que va a solucionar el problema global de crimen transnacional organizado. Finalmente, en cuanto a las sanciones, hay muchas teorías acerca de la capacidad de ellas para hacer cambios de regímenes de todo tipo. Una de las personas con las que hablamos acerca de esto fue el subsecretario de Estado Thomas Shannon, y que fue inclusive secretario de Estado al principio del gobierno de Trump, interino, en donde él mencionaba que muchas veces las sanciones lo que hacen es ocultar lo que está ocurriendo verdaderamente, y no se puede entonces subsanar, no se puede cortar el tumor que no se ve. Y más bien se agrupan de cierta manera los ilícitos, los gobiernos ilícitos, como ha sido el caso de Venezuela e Irán y posiblemente Turquía, para de alguna manera evadir esas sanciones. Entonces, en cierto sentido, lo que hace cierto tipo de sanciones, si no están estratégicamente concebidas, es tapar el problema en vez de solucionarlo. Beatriz, no sé si tienes alguna opinión sobre este tema. Ay, Dios mío. Es importante, yo lo que quería rescatar fue algo que tú dijiste, que fue el tema de cómo esta situación del crimen organizado impacta eso que conocemos como el dualismo económico de los países emergentes, que es, yo no diría que todos los mercados emergentes sufren de dualismo, pero los latinoamericanos seguro. ¿Por qué los latinoamericanos? Porque los latinoamericanos, las naciones de América Latina, fueron creadas con un marco institucional cuyo propósito era extraer renta, no era crear riqueza. Es decir, es un proceso completamente distinto al que ocurre en los Estados Unidos. Cuando llega el grupo de peregrinos aquí, que por cierto, ya dentro de 2 días celebramos la llegada de esos señores acá, cuando ellos llegaron, tenían que crear riqueza, porque si no creaban riqueza, no sobrevivían en un país que no conocían, una geografía que no dominaban,
y con unos retos completamente inciertos y que ellos en ningún momento se habían planteado algo distinto a enfrentar aquello con unas políticas comunes de ese grupo de personas. Y eso es la raíz de todo el andamiaje institucional americano, la creación de riqueza por parte de la comunidad completa que toda participa de una manera u otra. En América Latina eso no fue así. Vinieron unos señores de afuera a extraer las riquezas de América Latina y a ellos se les creó un marco institucional que les permitía hacer eso, extraer las riquezas, llevarlas y colocarlas allá y ellos compartir en ese proceso de extracción, con lo cual tenían garantizado su modo de vida. Ese marco institucional con la independencia no lo cambiaron. Y por eso es que tú ves que Estados Unidos tiene una clase media inmensa. En cambio, los países de América Latina tienen una clase, una gente que raya en la pobreza muy grande, un estamento muy grande. Esa gente no tiene propiedad, vive en una vivienda absolutamente precaria, no completa la educación, de milagro si llegan a sexto grado, y por supuesto la mayoría están desnutridos y sufren de problemas como la obesidad. ¿Por qué? Porque comen mal. Entonces, es esa masa inmensa de la población que no participa en el proceso de creación de riqueza. Esa masa inmensa de la población constituye un blanco perfecto, como tú dijiste, para el crimen organizado. Porque si yo no tengo posibilidades dentro del sistema para yo avanzar y lograr, ¿qué es lo que quiere cualquier padre y cualquier madre? Y es lo que quieren tener en una casa, una educación para sus hijos y que esos hijos usen esa educación para vivir mejor que ellos. Eso es todo lo que quieren y ese es el sueño de toda clase media. Su casita, sus hijos educados y el ascenso social. Entonces, si eso no es posible, entonces yo me busco otros caminos para lograr eso, porque yo sí sigo queriendo que mi hijo tenga una vida o mi hija tenga una vida mejor que la mía. Entonces, las élites en América Latina no se han sentado a pensar en eso y ver cuáles son esos regímenes monopólicos adentro de cada país de América Latina que impiden que el desarrollo permee a toda la población. Y siguen llevando consigo este problema del dualismo económico, que ahora, en el siglo XXI, les va a costar bien caro. Porque mira lo que está pasando. Con la ruptura, como tú misma dijiste, de la cadena de producción mundial, las grandes economías del mundo están buscando dónde rehacer segmentos de esa cadena de producción. Y lo están buscando todos en dónde? En Asia. O sea, la mayoría de los países va así a sacar segmentos de su cadena de producción de China, pero los va a colocar en Asia. No está pensando en colocarlos en América Latina. Y en el único país de América Latina donde sí va a ocurrir eso es en México. ¿Pero por qué en México? Porque está integrada esa economía a la economía de Estados Unidos y porque un tratado de libre comercio ha obligado a los mexicanos a competir, a tener que crear riqueza. Y entonces México ha sido, desde que entró en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el país que más clases medias ha creado en toda la historia de América Latina. Y eso es lo que se trata. No es una revolución para acabar con lo que hay. Es una revolución para que haya más clase media. Porque mientras más clase media haya en un país, hay más demanda agregada. Y mientras haya más demanda agregada, mayor es el producto de ese país. Y al ser mayor el producto de ese país, tú tienes muchísimos más medios para que la población pueda lograr sus objetivos personales y comunitarios. Es tan sencillo como eso. Entonces ahí tienes que dejar que el que decida sea el mercado. Tú no puedes estar creando monopolios, porque los monopolios solo sirven para la extracción de renta. Y en América Latina hay monopolios con los aranceles, hay monopolios con las regulaciones, hay monopolios con la permisología. Entonces, todos esos monopolios lo único que hacen es
impedir que se creen clases medias. Así es. Bueno, quiero agradecerles a Carlos y a Beatriz Rangel por haber estado en Sin Filtros. O sea, fíjense que nos hemos llevado todo el tiempo porque el tema es realmente apasionante. Aquí tenemos muchos comentarios, opiniones de la gente que ha participado en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todo lo que piensa y no se olviden de darnos un like. Mucha gente desea tener el estudio, acceso al estudio. ¿Es posible conseguir el link para que se lo regalemos a todos los que están acá pidiéndolo? Yo creo que, Carlos, se lo puedes mandar a Mabel y que Mabel sí lo pueda repartir porque ya es un estudio que está, que lo llamamos, bueno, no sé, ¿cómo está la situación de la publicación? Bueno, cuando tengan el link, ustedes lo envían y se lo ponemos a toda la gente de Sin Filtros para que puedan verlo. Creo que vale la pena que lo conozcan en detalle, que puedan tomarse un tiempito para leer, porque el que está entendiendo en este momento lo que se habló en este programa sabe que ustedes tienen muy cerca el crimen organizado. Todos los ciudadanos de este planeta lo tenemos y hay que conocer al enemigo. Carlos, muchas gracias. Beatriz. Gracias a ti, Mel. Muchísimas gracias a ti por habernos invitado y te deseamos lo mejor para este Thanksgiving y además que sigan tus éxitos. Bueno, muchísimas gracias de verdad y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle también a todos los suscriptores de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. Gracias por su apoyo y gracias a todos los miembros y suscriptores de nuestro canal Sin Filtros. Muchísimas gracias por todo el apoyo, así que nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias.